televidentes, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Balance Financiero. Cuánta satisfacción poder retornar para todos ustedes en esta semana ya a mediados de febrero y donde nos acerca. Estamos en las efemérides patrias, pero donde nos acercamos a la gloriosa e histórica fecha del 27 de febrero, fecha de la independencia nacional, y que es motivo de júbilo el hecho no solamente de mantenerla, sino de cada día poder proclamarnos como entes independientes, y que esa independencia no solamente sea de palabra y de constitución, sino también que sea de hecho, y que esa independencia logremos un día que sea económica. Un placer saludar a los televidentes, también a nuestros directos hermanos del panel. Ya observo por ahí a Alcedo Ramírez y Martínez. Cuánto gusto saludarte, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? ¿Qué tal, Juanita? ¿Qué tal, Francisco? A toda nuestra teleaudiencia, un saludo muy cordial para esta nueva versión de Balance Financiero, correspondiente al mes de febrero, como dice Hermógenes, casi ya entrando en la etapa final, donde celebramos la efeméride patria del 27 de febrero, la gran independencia nacional, la separación de Haití. Como siempre, agradecemos la participación, la audiencia de todos y también el apoyo que nos dan los patrocinadores que hacen posible que el programa llegue a ustedes toda la semana. También recordar los diferentes segmentos: actualidad, el mundo de los impuestos, cierre con broche de oro, las finanzas, contaduría y gestión empresarial. Y también debemos recordar un pensamiento, y es que estamos al inicio, primer domingo en este fin de semana de la Cuaresma, una época fuerte para los católicos, para los cristianos, donde conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un momento propicio, una época de 40 días muy propicia para uno dedicarse a reflexionar, analizar su vida, analizar el futuro de uno mismo y de la sociedad, y, cómo no, ver los cambios que debemos hacer. Así que bienvenido a este programa y confiamos en Dios llenar sus expectativas. De regreso está la doctora Juanita Canahuante, que tuvo una ausencia por razones laborales, pero ahora viene con doble cuota. Bienvenida. Hermógenes, don Francisco, Alcedo, un placer como siempre estar aquí compartiendo con ustedes en este, como dicen, mes de la patria. Así que vamos a ser buenos dominicanos, y también pues la Cuaresma que nos ayude a reflexionar un poquito. Qué bueno, don Francisco. Así es, dando la bienvenida una vez más a nuestros amigos televidentes, que fieles semana tras semana se mantienen con nosotros. Y retomar dos temas, el de la patria y el de la reflexión cuaresmal. Es justamente el periodo en que nos encontramos para reflexionar sobre cuál es nuestro papel en pro de la patria, cómo la honramos, cómo la servimos, cómo nos identificamos con esos valores de los patricios. Ojalá que nos detengamos a pensar en eso y en los valores del escudo: Dios, patria y libertad. Se decía, plana de los periódicos, ahora se dice la tendencia en las redes sociales. Ese es el equivalente, pero modernizado al siglo XXI. Entonces, la tendencia en el ambiente económico pues, está alrededor de los precios, los precios de la canasta familiar. También se está hablando mucho de lo que es la vacuna. Muchos decían, bueno, pero ¿por qué otros países se están vacunando y el nuestro no? Y en fin, en otro aspecto y muy especializado, pues la amnistía fiscal. Esa es la tendencia en las redes que nosotros desenredamos acá en Balance Financiero. Una brevísima pausa y estamos con todos ustedes detallando estos temas. Volvemos.
Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Aquí estamos de regreso luego de los comerciales y qué bueno que son tan breves y que la leche Milex, que es la líder en el mercado nacional, y los supermercados Bravo, los expertos en vender barato, bueno, pues nos dan su patrocinio aquí en Balance Financiero y gracias a ello nosotros llegamos a ustedes. Entonces, el mes de enero cerró con una inflación silenciosa porque como que no ha sonado, se ha quedado eso opaco por los otros temas de tanto interés, sobre todo la vacuna. Y ese mes de enero pues se está reflejando una inflación, según el Banco Central, en el orden de 0.97%. Si tú lo redondeas, eso te da un 1%. Eso es 3 veces lo ocurrido en enero del año 2020. Y hago un paréntesis para recordarles que en enero 2020 todavía no había ninguna influencia covidística. Entonces era un mes normal y la inflación fue de 0.33. A partir de ahí, febrero, que tampoco, aunque sí ya llegaban noticias de que había unos países que tenían un problema, pero Dominicana no, en febrero fue negativa de 0.13. Nosotros inauguramos el año 2021 dentro del ambiente que intenta la recuperación en 0.97, lo que indica que sí ha habido un repunte en el índice de precios y quizás esto esté reflejado en la devaluación del peso dominicano ocurrido durante el año pasado y que es producto de la corrección en los precios de venta por la reposición realizada. Miren, Hermógenes y amigos televidentes, compañeros de panel, yo pienso que el nivel de inflación con que cerró el mes de enero y que ya ha sido reportado por el Banco Central, si bien es cierto que hubo solamente, digamos, un aumento, una inflación de un 1%, no menos cierto es que cuando anualizamos el índice de cambio en los precios, tenemos que real y efectivamente la inflación medida anualmente del mismo mes año anterior al mes actual es de aproximadamente un 6%. Es decir, que real y efectivamente estamos ante una nueva situación
dificultosa problemática que se añade a las anteriores, a la situación crítica sanitaria, laboral y empresarial. Eso quiere decir que estamos entrando en una especie de pequeña inflación donde los precios se están disparando. Y siguiendo una costumbre muy socorrida por nuestro querido hermano y amigo Hermógenes, siempre él va a confirmar los precios en los supermercados, en los mercados, donde real y efectivamente vemos el cambio de precio en los productos de primera necesidad. Y precisamente, Hermógenes, ahí es que uno confirma con la realidad que los datos ofrecidos por el Banco Central se compadecen con la realidad que está viviendo el pueblo. Y es que de diciembre acá, de diciembre a enero, los precios en prácticamente los principales productos de la canasta familiar aumentaron en aproximadamente un 6%. Si nosotros, aún siendo muy conservadores, nosotros hacemos una pequeña proyección dada la situación del país, la situación internacional donde los precios del petróleo van aumentando y de los productos de consumo masivo, los commodities, como le llaman, trigo, arroz, maíz. Nosotros estamos a punto de percibir una inflación próxima a las 2 cifras. Quizá no lleguemos a un 10%, pero mi pronóstico es que podíamos estar acercándonos a un índice de inflación de 2 cifras, lo cual, a nuestro humilde entender, va a introducir un elemento adicional que hay que ponderar y cuidar mucho en la situación general que está viviendo el pueblo dominicano y, por qué no, el mundo entero. Realmente hay que buscar la causa. Los precios se convierten en un efecto de una causa. El entorno internacional, ya lo ha señalado usted, se torna en alza la materia prima. Pero hay otro factor que es el transporte. Transporte que estuvo deprimido durante un periodo bastante pronunciado. Ha comenzado a repuntar. Entonces, esto unido a la baja de la tasa de interés que permiten mayor acceso a los mercados financieros, puede aumentar la demanda de bienes y servicios. No necesariamente suntuario, sino de subsistencia, de necesidad, porque se está democratizando el crédito. Las tarjetas de crédito también son una fuente de demanda de bienes y servicios. Y en ese contexto, yo no me atrevo a aventurarme señalando que habrá una inflación de 2 dígitos. Pero una inflación de 1% en un mes proyecta un crecimiento. Esperamos en el transcurso del año se vaya estabilizando y podamos cerrar con una inflación controlada sin que estimulemos la depresión económica. Tú sabes que la participación de la mujer en lo que se llama la administración del hogar es fundamental. Y bueno, cuando se trata de una persona que no solamente incursiona en los quehaceres del hogar, sino que también tiene vida pública y es económicamente activa, pues son los mejores indicadores, como dice Alcedo y como dice Francisco, de lo que se palpa, o como dicen por ahí, de pisar asfalto, poner los pies en la tierra. Entonces esas muchachas que van al supermercado, que tienen hijos y que tienen la oportunidad de comprar los diferentes productos, tanto para adultos como para niños. Una pregunta a la doctora Canamati. Ese punto 97%, 1%, como Francisco redondea, ese 1% de inflación del mes de enero contra el punto 33 del mes de enero del año 20, pudiera indicar que la economía se ha activado. Hermógenes, yo primero voy a hacer una aclaración, que tú me lanzas
y es de la repartición de roles, que ya sabemos que cada familia tiene una repartición de roles diferente y que no necesariamente le toca solamente a las damas ir al supermercado. Cuando estaban hablando de la logística, pensé en muchos importadores que conozco que están con el grito al cielo, como decimos en buen dominicano, por el precio justamente de la logística y cómo se ha acrecentado notablemente desde China. Esto es algo que se entiende que va a durar, no solamente algo, vamos a decir, de este mes, sino por varios meses. Entonces sí podemos ver quizá una reactivación en un sentido, podemos ver, como decías, el costo de reposición en otro sentido, que puede tener influencia en los precios. Podemos ver la logística, como dice don Francisco, nos lo señalaba, y vemos un conjunto de elementos que entran en el hecho de que los precios aumentan. La oferta y la demanda, o sea, mayor demanda de transporte, por ejemplo. O sea, hay muchos elementos que entran en línea de cuentas, pero me gustaría ahí quizás hacer una invitación a la República Dominicana, y hoy que estamos en el mes de la patria, a que produzcamos local. Estas cosas de logística, estos problemas, bueno, no sabemos si los costos de logística van a aumentar. Aquí en nuestro país tenemos muchísima oportunidad de producir local, vamos a decir, transformar local. Aquí tenemos muchísimos productos agrícolas, muchísima producción. Se dice que aquí lo que tú siembres o una semilla que caiga en tierra, pues se da. Y a veces nos falta esa transformación, esa industrialización, y que esos productos se consuman aquí ya transformados. Y entonces viene mucho la importación. Entonces quizá esto es una oportunidad, el que hayan subido los precios, las circunstancias internacionales, una oportunidad y una invitación a que consumamos local y a que veamos cómo podemos hacer más producciones locales y podamos tener esos productos que hoy estamos importando, pero que en el día de mañana bien podrían ser producidos made in Dominican Republic. O sea que creo que es una invitación también, y en este tiempo de reflexión, reflexionemos a ver si algunos tenemos ideas de qué se puede hacer. Sí, en la economía hay muchas variables que elegir, que tienen que conciliarse. Sí, pero nosotros a veces nos resultan situaciones donde esas variables que universalmente son coincidentes, su comportamiento, me refiero a nosotros en República Dominicana, pues se nos disparan y una coge para un lado y la otra para el otro. Yo no sé por qué, pero yo pienso que Alcedo pudiera explicarnos por qué hay una percepción de incremento en los precios y que los hombres que van a los supermercados lo manifiestan, lo detectan, lo palpan y se lo comunican a las esposas que esperan la compra en la casa. Mientras tanto, nosotros comenzamos con el dólar, comenzamos el año 2021 con el dólar oficial a 58,42 por 1. Y hemos visto cómo semana tras semana, así como esos 2 centavos, 3 centavos, 5 centavos que aumentaba, pues ha sido a la inversa en este año, ha ido regresando. Claro, fue compulsivo llegar al 58 en el año 2020. Eso representa como 3 años de depreciación del peso. Y dentro de eso podemos decir que el dólar, al momento de producir balance financiero, en la última versión del Banco Central, que es los viernes, pues reporta 58.10. Alcedo, tal vez tú tengas en el poco tiempo que le queda a este segmento, tal vez tú tengas una explicación por qué una variable anda por un lado y la otra por el otro. Si es verdad que los precios están disparados. 58.10 en la segunda o tercera semana de febrero, ¿no? Ahora no sé si está la tercera, contra el 58.42 en la primera de enero. Mire, Hermógenes, y rápidamente nosotros pensamos dos cosas. En primer lugar, estamos hablando
de la economía real, que es la economía de los productos directos y servicios. En ese sentido, sin lugar a dudas que los precios han aumentado, hay una inflación, pese a que, como tú bien señalas, disminuyendo. Y precisamente, a nuestro humilde entender, si el dólar a su vez hubiese seguido la trayectoria de años anteriores, yo diría que entonces seguro yo podría pronosticar la inflación de doble dígito. Lo que ocurre es que esos efectos se contrarrestan un poco y la economía simbólica, que es más bien de los mercados internacionales, está en alza porque los principales productos están escaseando y de ahí es que viene entonces la oferta y la demanda. Pero también no nos olvidemos también la crisis norteamericana, que ha afectado mucho y eso ha inducido a que su moneda sea menos requerida en otras latitudes. Para decirte un ejemplo, la inversión extranjera directa ha bajado mucho en la relación Estados Unidos y China. Y si bien es cierto que el año anterior Estados Unidos tenía un cierto liderazgo, en este año pasado, quiero decir el 2020, la inversión extranjera directa fue mucho más alta en China que en Estados Unidos, lo que quiere decir que los inversionistas están prefiriendo irse a China que a Estados Unidos para hacer sus inversiones. Eso, sin lugar a dudas, obligó a la baja del dólar. Pero fundamentalmente yo creo que el alza en los productos de primera necesidad que vemos en la canasta familiar se debe, a nuestro humilde entender, a una ligera baja en la producción de los mismos. Y de ahí a menor oferta, la misma demanda, una demanda ampliada, entonces eso quiere decir que los precios aumentan. Bueno, hay autosuficiencia en un renglón como el arroz, que ha amenazado con alza. Entonces, el tema no es solo baja producción, porque hay suficiente producción, que los insumos que se utilizan para producirlo han estado en alza. El dólar es un componente, pero el crecimiento de los precios de la materia prima en el exterior y el transporte tienen que ver con esto. Incluso cuando sube el dólar, la base para liquidar los impuestos aduanales, aunque sigue siendo la misma tasa, también tiende a subir, porque la base crece sobre el valor. Entonces, todo esto son factores que hay que irlo viendo, pero llamando a la calma, que los consumidores consuman lo que tienen que consumir, no se excedan, porque a veces cuando hay amenaza de alza, los consumidores nos convertimos en acaparadores. Compramos más de lo que debemos comprar y entonces provocamos escasez, que tampoco es deseable. Correcto, correcto. Hay mucha tela por donde cortar, como dirían los buenos sastres y las buenas modistas. Por ejemplo, hablando de grandes modistos, pues tenemos Oscar de la Renta, QEPD y Versace, en fin. Pero también hay muchas modistas, muchas diseñadoras de moda que honran no solamente la República Dominicana, sino... Bueno, pues tela por donde cortar. Vamos a una pausa, aunque haya mucha tela por donde cortar. Vamos a una breve pausa porque al regreso la doctora Juanita Canahuate desea exponernos sobre el tema de la vacuna, cómo puede impactar en el regreso a la normalidad y sobre todo resolver uno de los problemas capitales que nos ha traído la pandemia, y es la vuelta a clase, la vuelta presencial a clase. Pausamos.
Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Aquí estamos de regreso, amables televidentes, y ojalá ustedes pudieran participar del off cuando estamos en los comerciales anunciando la leche Milex y los supermercados Bravo, una leche líder que está en todas las góndolas y un supermercado que está al alcance de todos los precios. Ustedes pudieran disfrutar de esa parte porque, caramba, como dicen por ahí, el off a veces trae aportes que son sustanciosos y no salen al aire. La situación, bueno, la semana estuvo muy movida porque desde el domingo comenzó a sonarse de que el lunes en una rueda de prensa darían a conocer la mecánica, el procedimiento para la distribución o la aplicación de la vacuna. Y no bien ha ocurrido la rueda de prensa, donde se ha dicho que el orden y cómo es la cosa, y la protesta de la gente de que, bueno, pero estamos organizados, pero ¿dónde está la vacuna? Pues en menos de 24 horas, el presidente de la República se presenta en el aeropuerto recibiendo el primer embarque, creo que vino de la India, el primer embarque de la India, el primer embarque aéreo de la India, y diciendo ya tenemos la vacuna aquí. Y al otro día, al amanecer, el presidente de la República aparece en el hospital Ramón de Lara, que está en San Isidro y que es militar el hospital, pues aplicando las primeras vacunas. Y al otro día transmiten desde el interior, específicamente desde el Cibao, tierra de ese gran lanzador y leyenda viviente Bartolo Colón, pues también reportando la aplicación de vacunas. ¿Podremos volver a clase, doctora Kanawati? Bueno, qué pregunta que se la hace mucha gente y todavía no hemos, ¿verdad?, encontrado respuesta. Sí se ha dicho que luego de la primera fase, en principio, va a haber una vuelta a clases. Esa primera fase donde al final de la primera fase, según vemos el protocolo que fue propuesto, en el último grupo de la primera fase están los docentes, con lo que se da una cierta prioridad a este tema. Sin embargo, el tema de la vacuna es un tema espinoso, un tema que en todos los países
ha sido un poquito sensible. Sabemos que las vacunas no necesariamente llegan cuando se ha prometido que llegan, y vemos incluso cómo el gobierno dominicano ha concluido varios contratos para ver cómo obtiene esas vacunas. Y finalmente, como tú dices, Hermógenes, llegan esas primeras vacunas ahora, pero se trata de unas 20,000, luego se anuncian 30,000. No estamos todavía en unos números que pueda haber una vacunación de masa. Sí hubo inmediatamente, se comenzaron a vacunar, lo que hay que saludar, porque hay otros países como en Francia, que como quisieron ver tantos protocolos y antes tenían que dar el acuerdo antes de sacar la vacuna del refrigerador o del congelador, porque es la Pfizer, pues tenían que tener todos los acuerdos, y eso hizo que se retrasó y que no se inició inmediatamente con la vacunación. Sin embargo, estas vacunas pues ha iniciado inmediatamente, pero estamos hablando de un porcentaje pequeño de la población, y la vacunación en masa hay que esperarla dentro de algunos meses, no de manera inmediata. Y entonces tú preguntas, ¿y la vuelta a clase? Y eso yo también me lo pregunto, y también se lo preguntaron estas semanas, así como tú dices que ha sido tendencia en las redes, varios temas, pues esto fue un tema que fue tendencia en las redes. Ha habido actividades donde se han expresado cómo es una necesidad para los niños volver a clase. ANGE emitió, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios emitió un comunicado diciendo que el hecho de que no se haya regresado a la escuela resta competitividad al país. Y esto es algo que hemos venido mucho hablando, la competitividad de la República Dominicana, y muchas veces aquí en Balance Financiero hemos comentado que tenemos un problema de educación y que si queremos ser más competitivos tenemos que trabajar con eso. Y tenemos ahora mismo, de muchos países cerraron sus escuelas, pero hoy en día solo quedan 28 países con escuelas cerradas, y la República Dominicana va a competir luego con todos esos países. Nuestros estudiantes, cuando salgan, no van a estar simplemente entre ellos, sino que van a salir al internacional, van a hacer una fuerza productiva que se compare con fuerzas de otros países. Entonces es importante, incluso desde el punto de vista económico, sin mencionar obviamente el tema de la salud mental, que sabemos que es importante, sin mencionar el tema de toda la socialización, de toda la generación, cómo viene y qué impacto y frustraciones puede crear en sus vidas. También hay un tema, y para concluir, en Francia se había hecho un estudio del impacto económico del confinamiento, y una de las cosas que salió de ese estudio fue que durante el primer confinamiento, donde las escuelas estaban cerradas, el impacto económico fue muchísimo mayor que cuando solo tenían las escuelas abiertas y todo el mundo estaba como quiera confinado en su casa. Entonces, también eso tiene un impacto económico que hay que ver, y por eso también todo el empresariado pues se pronuncia sobre esto, porque ya no es un tema solamente de padres, sino un tema a nivel nacional que tenemos que esbozar y tenemos que realmente darle la importancia que merece. Entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo, la diferencia es el nivel de la educación y la importancia que le damos a la educación. Entonces, si queremos pasar de vías de desarrollo a desarrollado, ya sabemos por dónde tenemos que cortar la tela, ¿verdad, Hermógenes? Sí, eso es verdad, y de mentira no tiene nada. Y esa descripción, ese presagio, no sombrío, pero realista que tú haces, pues me lleva a preguntarle a Francisco Canahuate si él cree que, dada la dosificación de las dosis, hablando de 2,000, 3,000, 20,000, 10 millones que necesitamos, estamos programados para 10 millones de vacunas.
si esa dosificación, si ese cuentagotas llevaría entonces a la aplicación de algunas medidas económicas como la postergación de las declaraciones fiscales de las empresas que cierran en el mes de diciembre y que declaran en el mes de abril. Las personas físicas todas cierran en diciembre y declaran en el mes de marzo. Volviendo a la vacuna, encontramos que la gente tiene escepticismo y han utilizado afortunadamente médicos con mucha credibilidad pública para divulgar el mensaje que hay que proceder con la vacunación, que nadie se resiste, porque surgen tendencias de elementos que no tienen nada que ver con la vacuna, pero que se ponen a circular y generan confusión en una parte de la población. Eso creo que es saludable, que médicos con credibilidad están asumiendo el rol protagónico de anunciar que es necesario hacerlo y que no tiene ningún efecto contraproducente. En cuanto a la posible posposición para la declaración jurada, no parece en el horizonte que haya expectativa de esto, porque se ha estado muy entretenido en el tema de la amnistía fiscal, pero simultáneamente se va trabajando con las declaraciones. Y la primera son la de la persona física, y no se ha dado ningún mensaje de posposición. Quiere decir que ya he enviado los 12 meses de las informaciones, procesar la auditoría y la declaración. Parece que cada quien que necesite una prórroga la solicitará bajo los parámetros que tiene la ley, pero no como un criterio global. Pero yo no puedo opinar por la administración tributaria, porque estoy pensando eso desde mi punto de vista. Pero ella está manejando el volumen de información y la presión de demanda de posposición a veces, y son los llamados a dar una respuesta en ese sentido. Pero creo que hay que ir pasando la página de la pandemia y cada uno irse alineando ya en la habitualidad, porque ¿qué era lo que se decía? Que no había una vacuna a la vista. Pues ya no solo está a la vista, sino al brazo. Y estamos viendo cómo el pinchazo, la gente le teme, pero es necesario acudir cuando le toque a cada segmento poblacional. Yo soy uno que no voy a resistirme. Cuando me toque, con mucho gusto lo haré. La opinión de Alcedo Ramírez sobre la vacuna. Sí, yo pienso dos o tres cosas fundamentalmente. Lo primero es que la vacuna ya vino para quedarse, pero me preocupa, como decía Juanita, el elemento de velocidad con que se va a ir ejecutando el proceso de vacunación. No porque no se tenga el esquema apropiado y previamente acordado, sino más bien por la lentitud con que vemos van a venir llegando las vacunas, siendo importadas y distribuidas para que el pueblo sea vacunado. Es decir, que yo pienso que se está comenzando con el sector más vulnerable, ocupará los meses de febrero, marzo y abril, y luego a partir ya de abril siguen los otros segmentos de la población. Eso nos indica a nosotros que en el mejor de los escenarios será cuestión de medio año o el mes de septiembre que estaremos completando el proceso de vacunación. Eso es si se cumple a cabalidad el plan y si las vacunas son entregadas y recibidas en los tiempos previstos. El otro punto, a mí me gusta mucho la medicina que recomienda el presidente de Filipinas, que dice que el que no se vacuna lo van a fusilar. Yo pienso que esa es una medida bastante atractiva
y bastante disuadora para aquellos que se quieren resistir. Porque miren, pensemos en los derechos. Pensemos en un nietito mío pequeño que llegue a una escuela y sea y él esté debidamente vacunado y demás, y llegue un profesor que decidió no vacunarse y puede infectar a esos pobres niños. Entonces, o si no, a los padres de esos niños. Es decir, que yo pienso que cuando una persona dice que no se va a vacunar, repito, no es una posición de balance financiero de Alcedo Ramírez. Yo pienso que es un acto tremendo de irresponsabilidad, porque solamente está pensando en él y no en el impacto que puede tener en sus familiares, amigos y relacionados. Así que cierro diciendo que yo pienso que todo el mundo debe vacunarse. Elogio, como dice Francisco, los grandes médicos que están motivando a lo mismo, y finalmente, si es necesario, recordar la recomendación del presidente filipino, que debo entender que va a ser muy efectiva. Eso es explosivo que tú has puesto en el programa, porque entre tanto tú emulas al presidente filipino. La Biblia establece por un lado que Dios es el dueño de la vida, Él es que la da y la quita. Otra es que nuestro presidente ha dicho la vacunación o la vacuna es voluntaria. En tercer punto, y vuelvo a la palabra de Dios, Dios ha permitido el libre albedrío, que tú elijas. Entonces tú estás como muy compulsivo, Alcedo. ¿Estamos en Cuaresma, Alcedo? No, pero hermano, yo entiendo, se puede ver un poquito radical, pero yo te voy a decir algo, Hermógenes. Digo que me quedan 30 segundos en este segmento. Es una discusión muy amplia internacional, pero para decirte algo, se ha permitido en algunos países y han vuelto enfermedades que estaban erradicadas porque algunas personas extremistas se han negado a vacunar a sus hijos, y enfermedades que estaban ya erradicadas han vuelto a algunas latitudes. Alcedo, tú sabes que con relación a eso a mí me preocupa y me gustaría oír qué piensan, aunque quizá no haya mucho tiempo de este segmento, pero con relación a los extranjeros que se habló en el discurso y se dicen en principio es para los dominicanos. Incluso yo tengo extranjeros europeos que estaban un poco preocupados porque incluso si tienen documentados o indocumentados, eran las publicaciones que salieron en la prensa. Buen punto. Pues, quizás, ¿qué pasa con eso? Con esos extranjeros que viven aquí, que están aquí, si no se le da acceso a la vacuna, sería algo prudente, estaríamos teniendo un riesgo incluso adicional por el que quizás no podamos erradicar. Bueno, pues nada, seguimos y como el tiempo no perdona en televisión, definitivamente que tenemos que continuar y nos vemos después de la pausa. Un buen tema ese. Vamos para el mundo de los impuestos. Pausa. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos.
Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Aquí estamos para el mundo de los impuestos, el segmento más esperado en Balance Financiero. Esto es como la sobremesa, porque es lo que todo el mundo, el saborcito con que se queda todo el mundo cuando termine el programa. Cuánto gusto, pues, poder introducir los temas con la doctora Juanita Canahuate, Francisco Canahuate, que es el gurú de este segmento, el gurú de los impuestos en República Dominicana. Y entonces ya tenemos la ley en vigencia, aunque hemos tenido reportes de personas que han ido a hacer depósitos físicos por el volumen de soportes que han llevado y no se lo han recibido porque dicen que es estrictamente virtual por la página. Entonces, quizá esto sea un problemita que haya que abordar entre tantos que hay. Doctora Canahuate. Sí, Hermógenes, ya se habilitó nuevamente ese de la ley 4620 y el hecho de que podamos nuevamente realizar solicitudes en la oficina virtual también se habilitó y ciertamente la norma tiene mucho del borrador, pero tiene también algunos detalles que no estaban en el borrador y que vienen a modificar el texto que se había presentado. Entonces, bueno que todo el mundo ya tranquilo, todo el que estaba deseoso, esperando cuándo ya podré reintroducir, que se habían quedado del 11 de enero pendientes, pero viendo también con estos cambios, estos ajustes que se están haciendo, que ya nosotros comentamos en una entrega anterior, pero hoy en día hay una norma. Don Francisco. Así es. La norma 221 ya viene a completar y a establecer fecha límite. El 18 de mayo es la nueva fecha límite para acogerse a las facilidades y o a la amnistía. Y dentro de los cambios, yo lamento mucho que no se ponderara el impacto que tiene recaudar sin conflicto en el tema de la amnistía. La modificación que se hizo ha hecho cambiar de actitud a muchos grandes contribuyentes que estaban proyectando, evaluando, acogerse a la amnistía y que ahora dicen definitivamente no es factible. Y eso es muy lamentable, que haya que renunciar a una recaudación fresca, sin conflicto, inmediata, para ir a endeudar el país. Porque lo que se deja de recaudar se coge prestado y no sé hasta dónde debe ser esa la actitud. Pero eso fue lo que trajo la norma. Mucha gente espera que será revisada y que será cambiada antes del vencimiento del plazo. En la medida que se note que los que estaban interesados en acogerse, los cambios que le introdujeron lo han desinteresado. Y esto, pues, aparte de que cambia en un mismo proceso el principio que se había aplicado, lo cual
genera un tema con la igualdad. Aparte de todo eso, es opcional, pero ya había mucha gente dispuesta a comprar la oferta, que ahora, como salió la norma en la amnistía para los grandes contribuyentes, se ha prácticamente anulado esa posibilidad. De paso, Juanita, Así es, incluso para que entre con los demás detalles. de las solicitudes que están en curso, nadie obliga al contribuyente a terminar el trámite si le cambian las reglas del juego en el curso de su solicitud, y se introdujeron la solicitud bajo unos criterios que luego también, como dice don Francisco, se podría, digamos, y seguramente sería o será un tema que se va a debatir en diferentes foros, el hecho de cambiarle los criterios administrativos que habían antes, luego de depositada la solicitud. El contribuyente, incluso hay contribuyentes que pueden sencillamente desanimarse y decidir no realizar el pago, y entonces pues no se acogen definitivamente a la amnistía. Eso es el lado práctico que definitivamente hay que considerar cuando vemos que esta ley tenía o tiene un interés recaudatorio, y que se decía en estos momentos en que el Estado necesita recursos, pues es un momento en el que en circunstancias excepcionales, pues medidas excepcionales, y por eso la ley y la norma que estaba vigente hasta el 11 de enero. Aquí, entre los cambios interesantes, importantes que trajo la norma con relación al borrador, está la fecha límite de pago. La fecha límite de pago se entendía todo el tiempo, y aún la norma dice que es el 13 de julio del 2021, pero la norma también establece en los casos de revalorización o de amnistía, se puede solicitar una prórroga para prorrogar esa fecha límite de pago hasta 90 días a partir del vencimiento, o sea, hasta el 13 de octubre del 2021. En ese caso... Siempre y cuando se haga, creo que 10 días antes del... Exactamente, la solicitud es un mínimo de 15 días antes del vencimiento de la autorización de pago, pero está esa posibilidad, Hermógenes, que es bueno conocerla. Se habla de una solicitud motivada y justificada del contribuyente, pero hay una posibilidad que no existía en el borrador. Y otro cambio que entiendo es importante comentar con relación al borrador es que se habla de los acuerdos de pago que estén vigentes. En principio, para acogerse a la amnistía, lo que se decía es debe estar al día en sus obligaciones fiscales. Esta norma, en su artículo 14, habla de que es necesario que los acuerdos de pago que involucren periodos o ejercicios alcanzados por la amnistía deberán ser previamente saldados. O sea que esto sí es una disposición novedosa, porque antes era, bueno, yo estoy al día, tengo un acuerdo de pago de 12 meses, estoy al día en el acuerdo de pago me acojo a la amnistía, el acuerdo de pago sigue vigente, pero ya la administración no puede revisar esos periodos con relación a otras cosas, porque obviamente tengo mi acuerdo de pago vigente, pero ahora lo que se dice es tiene que haber saldado el acuerdo de pago, o sea que es una obligación mucho más pesada, mucho más importante que solamente estar al día. Tengo que haber saldado todo para poderme acoger. Sí, Hermógenes. Sí, dos temas para que continúes, que va muy bien, excelente. Del contador público en la norma, que ha sido incluida, la validación o la elaboración de un informe público, fe pública. Y número 2, el tratamiento de los saldos a favor provenientes
de exceso de anticipos pagados, no de pérdida acumulada, sino de exceso de anticipos pagados. Adelante. Sí, así es. Los comentarios pues lo quería ver en función de esos dos que me parecen más importantes. Luego hay algunas modificaciones cuando se habla de acogerse a la amnistía de aquellas empresas cuyos ingresos provienen de operaciones de comisiones, de márgenes de comercialización. O sea, también ahí hay algunas precisiones. Es bueno mirar el texto de la norma para ver en cada caso de figura que no necesariamente el borrador digamos, coincide estrictamente con la norma. O sea que sí vamos a tener ciertas diferencias y ciertas diferencias también en la aplicación que luego vamos a ir viendo, porque así como hemos visto con las normas anteriores, siempre hay unos márgenes de interpretación, algunos ajustes quizá que hay que también socializar, donde la administración muchas veces está pues abierta, pero en esos primeros días siempre hay pues ese periodo en que haya un poco de ajustes, y esperando que si se piensa que el criterio administrativo puede continuar como estaba antes para seguir y lograr que las recaudaciones pues puedan seguir en aumento y que el interés continúe, entonces que el hecho de rectificar es algo de sabios. O sea que no hay ningún problema con uno pues ver qué se puede mejorar. Oportunidades de mejora creo que buscamos todos siempre, y si hay algo que puede ser mejorado, pues entonces invitamos a todas las partes a que veamos juntos cómo se puede mejorar. Francisco Canaguante, estamos en el punto final. Su reflexión respecto a estos temas, adelante, que no es la despedida. También hay otro punto, y es cuando el contribuyente está en proceso de auditoría, se está poniendo una limitante y no dice en qué etapa de la auditoría, porque el proceso puede ser una simple comunicación notificando el inicio, puede ser solicitud de información por vía virtual para ir armando el plan de trabajo, puede estar en fase de determinación para notificar una resolución. Entonces, queda abierto. Yo pienso que también ese será un tema. Habrá necesidad de socializar. Porque si se quiere recaudar por ese concepto, no se puede restringir lo que no son obligaciones determinadas, porque precisamente la ley y la norma lo que le dicen al contribuyente es: usted me va a saldar por partes. Si hay deuda determinada, usted la paga, independientemente de la auditoría. Si hay determinación, usted quiere declarar algo que no había declarado, usted me lo paga independientemente de la amnistía. Y finalmente, si quiere acogerse a la amnistía para no ser fiscalizado, estas son las condiciones. Yo pienso que eso también habrá que revisar. Es un criterio también interesante que hay que ver cómo se afina, porque cuando comentas, pienso en el hecho de que ahora, en esta nueva norma, autoriza a las empresas que tienen un saldo a favor del ITEVIS a acogerse a la amnistía sin necesidad de renunciar. Entonces, sin necesidad de renunciar, independientemente que haya una auditoría en curso con relación a ese crédito y a ese reembolso, porque sabemos que ese proceso de reembolso, esa auditoría que se hace previamente, esa fiscalización, dura más de un año. Correcto. Bueno, tenemos mucho por donde seguir en el próximo programa. Escribía alguien, tan pronto publicaron la norma,
para invitarte al fórum de balance financiero que se llama Lo que aprobaron, porque hicimos uno, decía el que me invitó, poniéndose en lugar de en la cancha nueva. Hicimos uno que decía lo que propusieron y ahora le vamos a presentar lo que aprobaron. Yo, bueno, yo no sé porque eso no había recibido esta invitación, déjame chequear la agenda. Estoy parodiando algo que me pasaron de que habláramos respecto. Yo pienso que hay que pasar la página y sobre la marcha ir haciendo los ajustes. Correcto. Pero la realidad tiene una fuerza tan grande que se impone. Correcto. Bueno, hemos llegado al final, doctora Juanita Canahuate, ¿qué le parece? Qué tristeza, ¿eh? Bueno, encantada de compartir con ustedes y con todos los televidentes, contando siempre con su fidelidad y muy agradecidos. Francisco Canahuate, nos vamos. Esa fidelidad se agradece siempre y lo esperamos en la próxima entrega. Correcto. Alcedo Ramírez estuvo en la primera parte, en este segmento no, también lo despedimos y nosotros complacidos de haberle traído esta edición de Balance Financiero para invitarlos a que en 8 días justamente nos sintonicen en el canal Santo Domingo TV por las redes sociales. Estamos en YouTube, en nuestro canal. Estamos llegando al mundo. Balance Financiero regresa la próxima semana. Dios los bendiga a todos.